acetilcolina, bloquean competitivamente la acetilcolina. Mediante la administración por vía inhalatoria es posible aumentar las concentraciones localmente, minimizando los efectos secundarios propios del bloqueo muscarínico. Ahora, la broncodilatación ocurre sobre todo en los bronquios grandes y medianos, mientras que es mínima en los bronquioles, donde está el problema en línea general, lo que va a implicar una gran variabilidad sobre la respuesta terapéutica. También ya hablamos en los beta-agonistas que hay que rectificar la vía respiratoria para que pueda llegar, pero cuando hay mucha secreción de moco, esta hipersecreción se suele quedar en el moco y no hay una respuesta adecuada, por lo tanto es más fácil utilizar en la bronquitis crónica y en el enfisema que en el mismo asma bronquial estos medicamentos, pero no deja de ser una alternativa. Ya el bloqueo colinérgico reduce entonces la secreción bronquial, aunque las consecuencias son variables. En situaciones de broncorrea, por ejemplo, es útil limitar la secreción, pero la densificación, que se vuelva mucho más sólido, está diciendo el moco, ¿no? Entonces puede hacer más difícil la expulsión del mismo. Recuerden que el mejor medicamento para eliminar el moco es el agua. Mientras más tomen agua, mucho mejor. Ahora, el tono colinérgico es mayor en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en el asma. En el asma, el componente broncoconstrictor se debe a la liberación de histamina, ¿no? O leucotrieno, que eso vamos a hablar sobre todo en la lipoxigenasa, frente a los cuales los fármacos anticolinérgicos son ineficaces. Entonces, eso también es importante porque lógicamente estos medicamentos no bloquean los receptores histaminérgicos ni tampoco no tienen una real acción sobre estos leucotrienos, que vamos a ver que se desprende de un líquido de la membrana que se va a transformar en ácido araquidónico, sobre todo los fosfolípidos de las membranas celulares, y entonces a partir de ese ácido araquidónico sigue dos vías, una la vía de las lipoxigenasas y otra la vía de la ciclooxigenasa. Entonces vamos a ver eso sobre todo en aire. Aquí tenemos la estructura química del bromuro propio, es un derivado cuaternario, por eso no se absorbe a nivel del aparato digestivo y al no absorberse no pasa a la sangre, si no pasa a la sangre no hay actividades, digamos, sistémicas, como lo hace la atropina, que es un compuesto terciario que sí se puede absorber a través del tubo digestivo. Por eso que este medicamento se lo da de manera tópica a través de los aerosoles. No necesitamos que se absorba, sino que actúe de manera local. Por lo que atraviesa mal las barreras biológicas, pudiéndose describir como una forma tópica de la atropina. Entonces, se administra por vía inhalatoria, menos del 1% atraviesa el epitelio bronquial y los niveles sanguíneos son inapreciables. Solo alcanzan los bronquios de un 10% del total inhalado, el resto se deglute, pero su escasa absorción hace que la mayor parte se elimine a través de las heces fecales, porque es un compuesto cuaternario y no puede absorberse, y por lo tanto la mayor parte del medicamento termina siendo eliminado a través de las heces fecales. Ya, no atraviesa tampoco la barrera hematoencefálica por ser un compuesto cuaternario, y la dosis inhalatoria de 40 a 80 miligramos que produce una broncodilatación comparable a 0,15 miligramos o por vía intravenosa 15 miligramos por vía oral, pero con una concentración 1000 veces menor. Ahora, el efecto broncodilatador, que es lo que queremos máximo, se obtiene al cabo de 1 a 2 horas después de haber inhalado, pero el 80% se observa ya a los 30 minutos. ¿No? Eso también hay que tener en cuenta porque va a depender mucho de la crisis asmática que tenga el paciente. Si está en un asma grave, será mejor no utilizar esto y utilizar la combinación que hemos visto de beta-2 adrenérgico asociado a los corticoides. Bueno, la duración total es de 6 horas, por lo que se administra 4 veces al día, o sea, hay que hacerse esas atomizaciones, si se quiere, con el aerosol cada 6 horas para que tenga una respuesta adecuada.
Ya, a diferencia de la atropina, el impratropio por vía inhalatoria no modifica el volumen de las propiedades viscoelásticas de las secreciones bronquiales, no deprime el aclaramiento mucociliar, no origina efectos anticolinérgicos del tipo sistémico porque no se absorbe, como por ejemplo, dentro de esos elementos tenemos la sequedad de la boca, la visión borrosa, la retención urinaria. Recuerden que solo eso se da en los hombres que además deban de tener una edad superior a los 40 años, porque eso es producido por la hipertrofia de próstata que produce en ese tipo de género, digamos, estoy hablando del sexo masculino, pero además del grupo etario de los 40 años en adelante. Los menores a eso no ocurre prácticamente nada. Los efectos secundarios son infrecuentes y obviamente en la mujer tampoco va a ocurrir porque tiene próstata, así que no hay ningún inconveniente con eso. Bueno, en el asma bronquial, el bromuro de impratropio es menos eficaz que los beta-2 adrenérgicos, siguen siendo mejores, pero pueden ser un coadyuvante, estos particularmente en el estatus asmático. Entonces, dice aquí que se puede utilizar como una alternativa, pero no solo los fármacos de primera línea. Son broncodilatadores, pero no los fármacos de primera línea en el tratamiento del asma. Bueno, en pacientes con bronquitis crónica y enfisema que forman parte del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el grado de broncodilatación y la duración de la acción del impratropio son similares a los agonistas beta-2 adrenérgicos. Fíjense que hace una diferencia, ¿no es cierto?, pese a que el enfisema, al ser un paciente enfisematoso, tiene que ser asmático o bronquítico crónico, donde los alvéolos se van fusionando y forman lo que se denomina bulas enfisematosas y terminan con enfisema, ¿no? Es una consecuencia y listo. Terminamos con esto y lo retiramos del agua. Bueno.